Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos días, Yarin. profesor. Buenos profe. días, Yair. Buenos días, días, Caterín. profesor. Buenos días, Fiorella. Saludos a todos. Yasmín, Diego, Miguel, Katie, saludos, Anderson. Vamos a empezar la clase de trigonometría, jóvenes. Entonces, a ver, para los que tienen su librito, se ubican a ver en su librito en la página, por acá lo tengo, a ver, página 28 tengo, ¿listo? Para los que no, en su cuaderno de apuntes todavía. Vamos a desarrollar ahora sí los ejercicios, jóvenes. A ver, estamos trabajando con lo que es geometría analítica. ¿Se acuerdan? Ya deben tener en mente cuál era la definición. ¿Qué cosa estudiaba la geometría analítica? Buenos días, Akemi. ¿Qué estudiaba la geometría analítica? ¿Se Buenos días, acuerdan? profesor. Buenos días, Yaren. A ver, revisen la teoría, le di un concepto. Estudia las figuras geométricas. Estudia las figuras geométricas. ¿En dónde? En el plano. En el plano cartesiano. En el plano cartesiano. Ajá, tomando en cuenta las coordenadas de un punto, ¿cierto? Las coordenadas de un punto. Muy bien, y para ello utilizamos algunas ecuaciones del álgebra. Ahora, habíamos también trabajado lo que era una formulita o para poder calcular, ¿qué cosa? El radio vector. ¿Cómo calculamos el radio vector? ¿Se acuerdan? El radio vector. Y recordamos, ¿a qué se le llama radio vector? La fórmula de teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, muy bien. El radio vector es la distancia del centro del plano cartesiano, del origen del plano cartesiano hacia un punto cualquiera. Ese segmento viene a ser el radio vector. ¿Y cómo se calcula? Empleando el teorema de Pitágoras. Muy bien. Luego habíamos dado otra formulita. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos? La distancia entre dos puntos. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a compartir por acá. Vamos a compartir. Por acá lo tengo. Ahí está. La distancia entre dos puntos se calculaba con una relación. Era la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, ¿cierto? Más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Profesor, ¿cómo era eso? Por acá lo vamos a reconocer en su librito, por acá también lo tengo. Yo les di la clase anterior para que lo escribieran, pero por acá también está la formulita para que se acuerden. Miren. La distancia entre dos puntos, distancia de un punto P1 a P2, es la raíz cuadrada de ¿quién? De x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. ¿Quién es, profesor? X sub 2, X sub 1, Y sub 2, Y sub 1. ¿Quiénes son? Las coordenadas de un punto. Profesor, vamos refrescando la memoria por acá. ¿Se acuerdan ustedes si yo tengo, por ejemplo, el punto P? Un punto cualquiera tiene sus coordenadas. Supongamos 2, punto y coma, menos 3. Esas son las coordenadas. Pero el primer numerito corresponde ¿a quién? ¿A quién corresponde? ¿Se acuerdan? El primer numerito siempre X. corresponde al eje X. Muy bien, eje X o eje de abscisas. Y el segundo numerito, ¿a quién corresponde? Corresponde a la Y, profesor, ordenada. No olviden que X, al eje X, también se le conoce como abscisa. ¿Listo? Abscisa. A ver, por acá era. Abscisa. Y el eje Y se le conoce como ordenada. ¿Está bien? Ordenada. Listo, ordenada. Ahí está. Entonces, un par ordenado siempre tiene dos componentes. La primera componente corresponde al eje X o abscisa. Y la segunda componente corresponde al eje Y o ordenadas. ¿Está bien? Eso recordando. Les había dado tres formulitas para calcular el radio vector, 1, para calcular la distancia entre dos puntos, 2, y la tercera era para calcular las coordenadas del punto medio. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a ver la aplicación ahora de esas formulitas para poder calcular ya sea el radio vector, ya sea la distancia entre dos puntos, o de repente el punto medio de un segmento. ¿Está bien? Listo, estamos ahora sí en su librito. Si todavía no tienen el librito, en su cuaderno de apuntes, jóvenes. Listo, acá hay algunos ejemplos, pero vamos a practiquemos lo más importante e interesante. A ver, pero para que no lo olviden, por acá voy a colocar las formulitas. A ver, miren, por acá vamos a colocar acá al costadito las formulitas con las cuales vamos a trabajar. A ver, la primera formulita era para calcular el radio vector, profesor. Ahí están los ejes. Aquí tengo los ejes, aquí tengo el radio vector, listo.
Voy a colocar acá la formulita para que ustedes se acuerden. El radio vector R, acá le voy a poner, y por acá tengo un punto cualquiera, el punto P, supongamos, cuyas coordenadas están en función de la abscisa X y la ordenada Y. ¿Cierto? Por acá tenemos los ejes. Eje horizontal, abscisa, eje vertical, ordenada. Profesor, ¿y cómo calculamos R? Ese radio vector era igual a la raíz cuadrada ¿de quién, profesor? De la abscisa X al cuadrado más la ordenada Y también elevado al cuadrado, ¿cierto? Primera formulita. Ahí está. ¿Listo? Para recordarlo acá. Acá lo tenemos acá al costadito para ver cómo lo aplicamos. Siguiente. Profesor, la siguiente formulita era para calcular la distancia entre dos puntos. Si tengo por acá un segmento, ahí está, miren, voy a calcular ¿qué cosa, profesor? La distancia que puede haber entre esos dos puntos. ¿Y cómo era? Por ejemplo, por acá, el punto A, y el punto A tiene sus coordenadas. X sub 1, punto y coma, Y sub 1. Ahí está. Y luego el punto B, por acá tengo el punto B, cuyas coordenadas son X sub 2, a ver, X sub 2, punto y coma, Y sub 2. Profesor, ¿y cómo calculaba esta distancia? Esta distancia D, ¿cómo se calculaba? Mira la formulita, la distancia D, A ver. ¿cierto? La distancia de A hasta B, ahí está, era igual a la raíz cuadrada, a ver, ¿se acuerdan cuál era la formulita? ¿De quién, profesor? De X sub 2 Menos X sub 1. menos X sub 1 elevado Todo cuadrado. al cuadrado, muy bien, más Y sub 2. Y sub 2 Menos Y sub 1. menos Todo Y elevado al sub cuadrado. 1, todo elevado al cuadrado. Esa es la formulita número 2 para calcular la distancia entre dos puntos. Muy bien, listo. Y luego vienen las coordenadas del punto medio, ¿cierto? Pero vamos a ir avanzando aquí, porque en estos tres primeros problemitas vamos a calcular ¿qué cosa? La distancia entre dos puntos. Atentos, jóvenes, van a ver que es súper sencillo aplicar esas formulitas. ¿Cómo? Atentos. Miren, el problema número 1 me dice, calcula la distancia de A hasta B y de B hasta C. O sea, vamos a realizar dos operaciones. Primero la distancia de A hasta B y luego la distancia de B hasta C. Entonces, profesor, aquí me hago un poquito de espacio, a ver, para poder calcularlo. Miren, esa aplicación de formulita solamente. A ver, diremos entonces, por acá, profesor, atentos. Primero vamos a calcular la distancia de A hasta B. Aquí voy a dibujar, a ver, un segmento aproximadamente para que ustedes vean de forma didáctica. Aquí tengo el segmento. ¿Listo? Ahí está el segmento. Voy a colocarle sus coordenadas. Por acá tengo el punto A, de repente, porque me dice la distancia primero de A hasta B. El punto A. Y el punto A, ¿cuáles son sus coordenadas del punto A? Lo tenemos, mira, aquí está, el punto A. ¿Cuáles son sus coordenadas? Acá está, mira, ve. 3 y 7. 3, punto y coma, 7. Y luego el punto B. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? El punto B son 7 y 11. 7, punto y coma, 11. Ah, ya. Primero vamos a calcular esta distancia, porque es lo que me está pidiendo inicialmente. Entonces, profesor, yo sé algo, de que la formulita, la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, es igual a la raíz cuadrada, profesor, la raíz cuadrada ¿de quién? Aquí está, mira, X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Ah, ya. Profesor, pero ¿quién es X sub 2? ¿Quién es X sub 1? Vamos a colocarlo para que lo puedan identificar. Aquí, profesor, aquí le voy a poner X sub 1, claro, porque esta es la primera abscisa, Y sub 1. Y acá le voy a colocar X sub 2, y acá sería Y sub. Y sub 2. Claro, ahí lo tengo, profesor. Profesor, ¿y qué pasa si lo coloco al revés? O sea, X sub 1 arriba y X sub 2 abajo. ¿Saldría lo mismo? Sí, va a salir lo mismo. ¿Está bien? Va a salir lo mismo. Pero en este caso hemos elegido de esta manera. Muy bien. Entonces, reemplazamos de acuerdo a la formulita. De acuerdo a la formulita me dice primero X sub 2, ¿cierto? ¿Cuánto vale X sub 2? Miren la figurita ahí, ¿cuánto vale? 7. 7. Muy bien. Menos X sub 1. La formulita me dice X sub 1. ¿Cuánto vale X sub 1? 3.
x sub 2, 7 menos x sub 1, 3. Muy bien. Y todo esto elevado al cuadrado. Muy bien. Más, ahora la ordenada. La ordenada. Y sub 2. ¿Cuánto vale y sub 2? 11 menos 11 menos 7. 11 menos y sub 1, 11 menos 7. Y todo esto cuadrado. elevado al cuadrado. cuadrado. Profesor, mira, ya lo vi, súper fácil. La raíz cuadrada. A ver, vamos desarrollando. 7 menos 3, 7 menos 3, ¿cuánto es? Profesor, sale raíz de 32. 4. 4 al cuadrado. Cuadrado. Más 4 al cuadrado. 4 al Sale raíz. cuadrado. Al Así cuadrado. es, pero ese raíz de 32 puedes reducirlo. Esto es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto, profesor? 4 al cuadrado. Raíz de ¿Cuánto es? 32. 4 raíz de 2. 16. 4 al cuadrado, 16. 16 más 16 nos daría 2 raíz de 4, profesor. 32. Ajá. 4 raíz de 2 también. Entonces por acá, 2 raíz de 4. 32 4 es lo raíz de mismo 2. que multiplicar 16 por 2. Por 2. Se buscan dos números igualitos que raíz de multiplicados den 4. 32 y que uno tenga Ah, no, raíces 4 raíz de altas. 2. 4 raíz de 2. Claro. Profesor, entonces, raíz cuadrada de 16, 4. ¿Y quién se quedó dentro de la raíz? 2. 2. La distancia que hay de A hasta B sería 4 raíz de 2. Ah, ya, profesor, está súper fácil. Así es. En algunos... Dime, ¿te ¿Cómo escucho? serían? ¿Centímetros, metros o cómo? Ya, no me da unidades, como no me da unidades, dependiendo de lo que me dé, simplemente unidades. Claro, porque no me da, si es en este caso es una longitud, pero no me da si es centímetros, metros, kilómetros. Como no me especifica, simplemente colocamos 4 raíz de 2 unidades. ¿Ok? Porque eso está representado en el plano cartesiano. Muy bien, ya tengo una distancia, profesor, pero falta otra. ¿Qué más me pedía? La distancia de A hasta B, ¿y qué más? Y luego la distancia de B y C. de B hasta C. Entonces voy a dibujar otro segmento acá para que sea más didáctico. Por acá dibujo otro segmento. Ahí está, a ver un momentito. Ahora sí, otro segmento aproximadamente, cuyas coordenadas las tenemos ahí. Ahora me dice desde B hasta C. Pero las coordenadas de B, ¿cuáles son las coordenadas de B? 7, punto y coma, 11, ¿cierto? Y las coordenadas del punto C. Las coordenadas del punto C 8. sería 8,2. 8, punto y coma, 12. Listo, profesor. Ahora sí, vamos a calcular ahora la distancia de B hasta C. ¿Con la misma formulita, profesor? Así es, la misma formulita. Pero ¿quién es X sub 1? ¿Quién es X sub 2? Hacemos algo parecido. Acá ahora vamos a colocar X sub 1 y acá sería Y sub 1. Por lo tanto, el otro debe ser X sub 2, Y sub 2. Claro, profesor, y si lo coloco al revés, va a salir la misma operación, porque se eleva al cuadrado y va a salir positivo todo, no hay problema. Entonces diremos, según formulita, X sub 2. Dime, Yasmín, Sale ¿qué raíz pasó? de 2, profesor. Yasmín, ¿levantaste la mano? Profesor, Dime. profesor, el problema es que ese que están poniendo ustedes, no, ¿le puedo poner a tu lado? A otro color, no se ve bien. No, es que no me, el espacio del libro es Ya. muy pequeño. Ya, les explico. Siempre que de repente en el librito, si hay muy poco espacio, ¿cierto? Con una flechita jálenlo a la izquierda, en la página en blanco, ¿ya? Para que puedan completar. A veces sale un reducido el espacio, entonces lo pasan al otro lado. ¿Está bien, Yasmín? Al costadito, ¿cierto? Al costadito en la página en blanco lo pasas. Para que alcance. Claro, a veces en el librito le ponen poco espacio, entonces ustedes con una flechita al costado de la otra página, ahí está en blanco, ¿cierto? Ahí lo pueden anotar lo que falta. ¿Ok? Gracias, profesor. Listo. Ok, muy bien, Yasmín. Listo. Entonces por acá sería X sub 2. ¿Cuánto vale X sub 2? X sub 2 vale 8. Menos X sub 1. ¿Cuánto vale X sub 1? Vale 7. Elevado al cuadrado. Muy bien. Cuadrado. Más Y sub 2. ¿Cuánto vale Y sub 2? 12. Y sub 2 vale 12. 12 menos 8 al cuadrado. Menos Y sub 1. Y sub 1, ¿cuánto vale? 8. A ver, atentos. Ah, Miren. 11. Ya, claro, tiene que ver bien acá. Muy bien, ahí está. Claro, porque acá lo tenemos de la siguiente manera, al cuadrado. Repasamos.
X sub 2 menos X sub 1. X sub 2 vale 8. Menos X sub 1, 7 al cuadrado. Más Y sub 2, 12. Menos Y sub 1, 11. 12 Sale menos raíz de 11 dos, al pues. cuadrado. Ajá, claro. Entonces esto Raíz va a de ser dos. igual a la raíz cuadrada de 8 menos 1, 8 menos 7 es 1 al cuadrado. Más 12 menos 11 también es 1 al cuadrado. Lo sumamos, 1 al cuadrado, ustedes saben que es 1. 1 más 1 nos daría raíz de 2 unidades. Ahí está. Listo. Así podemos calcular, ¿qué cosa, profesor? La distancia entre dos puntos. Muy bien. Aquí no había problema con los signos. ¿Por qué? Porque todos eran positivos. Mira, todos eran positivos. Entonces sale rapidito restando los valores correspondientes. Muy bien. ¿Se dan cuenta que es súper fácil, cierto? Está súper fácil. Ajá, ya muy bien. No te preocupes, Gonzalo. Pero ya al menos ya está, ya ingresaste ya. Listo. A ver. Número 2, me dice calcular la distancia. A ver. Un momentito, compañero. Ya listo. Sí, a veces el internet se pone así, pesadísimo y nos bota. A mí también me ha botado varias veces. Listo. A ver, aquí más veo por acá. Ya. Listo. A ver, continuamos entonces. Número 2 me dice, calcula la distancia de m hasta n. Profesor, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Solo aquí veo algunos valores negativos. Entonces, profesor, ¿y cómo se hace cuando hay negativos? De la misma manera. Pero tienen que tener cuidado con los signos. Allá. Profesor, me pide calcular la distancia de m hasta n. Voy a dibujar por acá un segmento y aproximadamente voy a tomar en cuenta de que sea m y n. Por acá va a ser el punto m, cuyas coordenadas me dice que son menos 5, punto y coma, 2. Ahí está. Luego por acá, el punto n, cuyas coordenadas son 3, punto y coma, menos 2. Ahí está. Listo, profesor, ya tengo las coordenadas. Me pide calcular la distancia que puede haber desde m hasta n. Es lo que me está pidiendo calcular, ¿cierto? Y sabemos que la distancia entre dos puntos es aplicación. Ya, no te preocupes, ya vi tu mensaje, Marina. Listo. Me pide calcular la distancia de m hasta n. Pero sabemos que hay una formulita. Es igual a la raíz cuadrada de ¿quién, profesor? Aquí está, mira, a ver. De x sub 2 menos x sub 1. ¿Cierto? A ver, ¿quién es x sub 2? ¿Quién es x sub 1? Vamos a colocarlo por acá. Aquí sería, vamos a colocar acá. X sub 1 es menos 5. Ajá, x sub 1, y sub 1, y por acá vamos a colocar x sub 2, 3. y sub 2. Muy bien. Reemplacemos entonces en nuestra formulita. Aquí está, estamos guiándonos de esta fórmula. Aquí está la formulita de distancia entre dos puntos. Ahí está. X sub 2 menos x sub 1, porque es la distancia. ¿Quién es x sub 2? Sería 3. Menos x sub 1. ¿Cuánto vale x sub 1? Menos 5. Ajá. Profesor, vale menos 5. Hay doble signo y todo esto está elevado al cuadrado. Repasamos. Profesor, x sub 2 vale 3. Menos, este menos viene primero de la formulita, ¿cierto? Menos. ¿Menos quién, profesor? Menos x sub 1. Pero x sub 1 vale menos 5. Por eso es que hay doble signo. Lo desarrollamos en el siguiente paso. Más, ahora y sub 2. ¿Cuánto vale y sub 2? Menos 2. Menos 2. Menos y sub 1. ¿Cuánto vale y sub 1? 2. Solamente 2. Acá no hay doble signo. Solamente 2 elevado al cuadrado. Ahora sí, muy bien. Desarrollamos. Esto es igual a la raíz cuadrada. 8. Menos y menos, dos signos juntos. Menos y menos 8, se convierte en positivo, profesor. Ya, vamos a indicarlo acá para que lo puedan ver todos. Muy bien. Ya, ¿por qué, profesor? Me están preguntando 8. por qué. Claro, sale 8, un momentito. Profesor, ¿por qué al cuadrado? La formulita es al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Porque estamos aplicando el mismo teorema de Pitágoras. Por eso está elevado al cuadrado. ¿Está bien? Por eso está elevado al cuadrado. No se olviden. Menos y menos te da más. 3 más 5 me da 8. Sería, todo esto se convierte, estos signos se convierten en positivo. En positivo. ¿Ok? Entonces por acá tendremos menos y menos te da más. Sería 8. 3 más 5 me da 8 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más
¿Cuánto es menos 2 menos 2? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos, Menos 4 al cuadrado. 4. Todo esto, Profesor, después de eso se vuelve 8. claro, se vuelve positivo, se vuelve positivo, se vuelve positivo. A ver, por acá. Menos por menos es positivo por eso. Claro, muy bien. ¿Raíz cuadrada de cuánto? 8 al cuadrado me dio 80. 64. 4 raíz de 5, profesor. Ajá, más menos 4 al cuadrado sale 16, profesor, pero 16 positivo, porque todo número 80. negativo elevado al cuadrado se convierte en Y positivo. vale 10, profe. Vale Esto es 10. igual a la Distancia raíz de M a cuadrada. N es 10. 64 más 16, ¿cuánto es? 100. 80. A ver. 64 más 16 es 80. 80. Claro, 80. Muy bien, ahí está. 4 Claro. raíz de 5, profesor. Muy bien, hay que reducirlo, profesor. Ya, ustedes saben cómo se reduce. Dos números que multiplicados tienen 80 y que sumados, en este caso, que uno tenga raíz exacta, ¿cierto? ¿Qué números serán? 16 por... 16 por 5. Por 5. Ajá, claro, 16 por 5, muy bien. Porque 16 por 5 me da 80. 5. Y ya lo tenemos. Esto es igual a la raíz cuadrada de 16, es 4. Y dentro de la raíz se Profesor, quedó... una pregunta. ¿Una raíz se puede sumar con un número entero? No, un radical no puede sumar con un número entero. Primero tienes que sacar la raíz, ¿ok? Y después poder sumar. Muy bien, pero en algunos casos queda indicado. Si no puedes sumar un número entero con un número irracional, queda indicado solamente la suma, ¿ok? Listo, completen hasta ahí, jóvenes. Completen y me confirman luego con sus reacciones. Complétenlo, miren, se dan cuenta que es súper fácil. Así es la geometría analítica. Esta es la primera parte que vamos a ver, que es el cálculo del radio vector o de repente la distancia que puede haber entre dos puntos. ¿Está bien? Distancia entre dos puntos. Completen los jóvenes y me confirman. Ahí está, se dan cuenta que puro Pitágoras esa, puro Pitágoras. Puro teorema de Pitágoras. Muy bien. A ver cómo vamos. Muy bien, Marina. ¿Cómo vamos los demás? A ver. A ver. ¿Cómo vamos? A ver, Yaret, Katie, ¿cómo vamos? Yaren, Anderson. Profesor, yo no tengo libro. Ya sé que no tienen librito, pero deben anotar la solución en su cuadernito de apuntes. Muy bien, eso le dije hace rato. Si algunos todavía no tienen librito, no hay problema. Anótenlo en su cuadernito de apuntes las soluciones para que vean cómo es el procedimiento. Ya en lo sucesivo ya van a anotar en su librito, pero ténganlo anotado en su cuaderno de apuntes porque ustedes saben que esta semana, lo que se haga esta semana y la siguiente semana, estas 2 primeras semanas, esos temas que se toquen van a venir en el primer examen de este bimestre, que es el examen correspondiente al mes de octubre. ¿Okay? Así que tienen que estar anotándolo para que no se atrasen con respecto al aprendizaje de esos temas. Muy bien, listo. Pero de todas maneras, ya, a ver, vamos a pasar al siguiente porque el video se va a subir a la plataforma como los anteriores. Los videos anteriores ya están en la plataforma para que lo puedan ver. Espere. Ya. Vuelvo a recalcar, si todavía no tienen librito, anótenlo en su cuadernito de apuntes para que vean todo el procedimiento y no se atrasen luego. Ya está, profe. Listo, seguimos. Problema número 3. Pasamos al problema 3. No hay objeción. Pasamos. Problema 3. Listo. Ya, a ver, me hago espacio por acá. Listo. Problema número 3 me dice, o me da, si el punto P es 3,9, el punto Q, ahí están sus coordenadas, y el punto R. Ahí tenemos 3 puntos. Calcular la distancia de P hasta Q más la distancia de Q hasta R. Muy bien, me pide la suma de esas dos distancias, ¿ya? Pero para poder calcular la suma, primero hay que calcular, ¿qué, profesor? Primero vamos a calcular, a ver un momentito, las distancias de cada uno. Muy bien. A ver, entonces nos centramos primero acá. Primero me dice la distancia de P hasta Q. Muy bien. Ahí está. Vamos a hacer un trazo por acá, un segmento, para poder ubicar el puntito siempre. Hay que ubicarlo para poder colocar las coordenadas. Primero me pide la distancia de P hasta Q. ¿Listo? Pero las coordenadas del punto P son 3, punto y coma, 9. Y las coordenadas del punto Q es 4, punto y coma, 11.
Ahí está. Y me pide entonces por acá, primero, la distancia de P hasta Q. Es lo que me pide. Y la formulita lo conocemos, como hemos estado trabajando hace un momento. La raíz cuadrada de ¿quién? De x sub 2 menos x sub 1. ¿Quién es x sub 2, x sub 1? Vamos a colocarlo por acá. X sub 1, y sub 1, por acá. X sub 2, y sub 2. Aplicando formulita, diremos, ¿quién es x sub 2? Lo tenemos, sería 4 menos menos 3. x sub 1, 3. 3 al cuadrado, más y sub 2. Y sub 2 vale 11. 11, menos y sub 1 vale 9. 9. Todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, por acá desarrollamos la raíz cuadrada de ¿cuánto, profesor? 4 menos 3 es 1 al cuadrado. Muy bien, más, del otro lado, ¿cuánto daríamos? 2 al cuadrado. 11 menos 9 es 2, 2 elevado al cuadrado. Como yo sé que ustedes son rápidos acá, miren, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. 4 más 1, 5. Profesor, raíz de 5 unidades. Muy bien, ya tengo una distancia, raíz de 5. No tiene raíz exacta, lo dejamos ahí. Ahora pasamos a calcular la otra distancia. ¿Quién es? De Q hasta R. Allá. Muy bien. Vamos a calcular acá. Voy a trazar el segmento nuevamente para poder identificar. Ya este es otro segmento. Sería desde el punto Q, aquí tengo el punto Q, cuyas coordenadas son 4, punto y coma 11, y las coordenadas del punto R, por acá del punto R, ¿cierto? Que son menos 1, menos 1. Ahí está, menos 1, menos 1. Listo. Profesor, entonces colocamos rápidamente. Por acá vamos a colocar a x sub 1, y sub 1. ¿Está bien? Por acá sería x sub 2, y sub 2. Ahora sí, calculemos entonces la distancia que hay desde Q hasta R. Así lo vamos a colocar. Y esto es igual a la raíz cuadrada, nuevamente, ¿de quién? De x sub 2. ¿Cuánto vale x sub 2? Menos 1. Menos 1. Menos 4. Menos x sub 1. Sería 4. Menos 4. Ajá. Todo esto elevado al cuadrado. Más, ahora y sub 2. ¿Cuánto vale y sub 2? Y sub 2 vale 11. menos 1. Acá está, mira, y sub 2 vale menos 1. Menos 1, menos ¿quién, profesor? Y sub 1, 11. Ajá. Pero elevado al cuadrado. Ahí está. Listo por acá. Esto es igual a la raíz, no se confunda con los signos. Signos iguales, ¿qué se hace? ¿Se suma o se resta? Menos 5. Menos 5. Sería Menos menos 5 al cuadrado. 5 25 más. elevado al cuadrado. Más por acá, menos 1, menos 12, 1, menos 1, menos 11, 12. menos 12 Al cuadrado. elevado al cuadrado. Allá, listo. Miren, esto es conocido. Menos 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25 positivo, profesor. Muy bien. Más 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. 144. Positivo también. No vayan a colocar negativo. Todo número negativo elevado a un exponente par siempre se convierte en positivo, no lo olviden. Lo suman y tendríamos raíz de ¿cuánto? 169. Raíz de 169. Conocido, 13. 13. entonces valdría 13. 13. Ahí está, profesor. Pero me pedía ¿qué? Me pedía la suma de ambos. La distancia de PQ más la distancia de 18. QR. Atentos, atentos. Pero me está pidiendo calcular dicha suma. Por acá voy a hacerlo. Por lo tanto, yo voy a calcular ¿qué cosa? Raíz de 5, que vale la primera distancia, más ¿cuánto? Más 13. Profesor, ¿se puede sumar un radical con un número entero? No, queda indicado solamente. Esta sería la suma. Raíz de 5 más 13. Si quieres sumarlo, tendrías que sacarle la raíz cuadrada a 5, ¿cierto? Le saca la raíz cuadrada y recién vas a poder sumar. Pero en este caso lo vamos a dejar ahí porque es un número irracional. ¿Está bien? Y esa sería la respuesta porque nos está pidiendo calcular la distancia de P hasta Q, raíz de 5, más la distancia de Q hasta R, 13. Queda indicada dicha operación. Muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente problemita. Me hago un poquito de espacio acá. Cualquier duda que tengan me lo hacen saber para poder disipar cualquier
duda que haya. Aquí en el siguiente ejercicio me da una figurita. Ahí está. Me da una figurita y me dice calcular la distancia. A ver, un momentito, voy a arreglar esto. Ya. Me dice calcular la distancia, ¿de dónde? Desde, a ver, se movió esto, un momentito. Ya, listo. La distancia de W a Z. Ah, ya, miren, de W a Z. Esta distancia me pide calcular. ¿Está bien? A ver, voy a ponerle por acá lo que me pide calcular. La distancia desde W, mira, desde W hasta Z. Eso me pide calcular. Listo. Pero aquí puedo aplicar algo. Lo puedo trabajar de dos maneras. Pero vamos a trabajar de la manera inicial que estamos trabajando. Miren, me pide calcular la distancia de W hasta Z. Esta distancia D, le voy a poner acá, mira, D. Esta distancia. Pero les pregunto algo, jóvenes. Si Profesor, ahí arriba también debe valer D. Exacto. ¿Por qué, profesor? Porque son Son iguales. iguales, claro. Me dice, ¿por qué, profesor? Mira, dos rayitas, me indica que estos dos pedacitos son iguales. O sea, lo que vamos a calcular es la distancia D solamente, ¿cierto? D. Okay. Profesor, ¿y cómo calculo la distancia D? Si no tengo el punto de W. Podría calcularlo, pero más fácil en esta operación sería así, mira, ve. Profesor, ¿yo puedo calcular la distancia total? ¿Todo? ¿Se puede o no se puede? Desde X hasta Y. Sí, profesor. Distancia entre dos puntos. ¿Y qué hago? Lo divido entre... ¿Entre cuánto? ¿Entre dos? Claro, ¿por qué entre dos, profesor? Porque tiene dos pedacitos iguales. Profesor, pero queda 3 raíz de 10 sobre 2. Ya, claro, exacto. Va a quedar como una fracción, un número irracional. No hay problema ahí, no hay problema. No sé, en algunos casos puede quedar números enteros, en otros casos puede quedar como radicales y fracciones. ¿Está bien? Es la posibilidad de quedar de cualquiera de esos dos casos. Entonces, profesor, vamos a calcularlo. Voy a calcular entonces la distancia D. Pero voy a empezar por todo. ¿Cuánto vale toda la distancia, profesor? Todo vale 2D, ¿cierto? 2D. Claro, mira, todo vale 2D. Entonces, la distancia 2D, ¿a qué es igual, profesor? Es igual a la raíz cuadrada de ¿quién, profesor? De x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Profesor, ¿quién es x sub 1 y x sub 2? Por acá voy a colocarlo así, mira. X sub 1, y sub 1. ¿Está bien? Por lo tanto, acá arriba sería x sub 2, y sub 2. Profesor, y si lo coloco al revés, va a salir lo mismo, no hay problema. Seguimos entonces por acá. A ver, me dicen, la formulita me dice que 2D es la distancia, ¿cierto? Es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De x sub 2. ¿Cuánto vale x sub 2 en la figurita? ¿Lo ven ahí? ¿Cuánto vale x sub 2? Menos ¿Vale? 2, menos 2. Menos 2. Menos x sub 1. ¿Cuánto vale x sub 1? X sub 1 vale... A ver, 1. Y esto está elevado al cuadrado. Más y sub 2. ¿Cuánto vale y sub 2? Busca la figurita. Y sub 2, acá está, mira, ¿vale? 2. Menos y sub 1. ¿Cuánto vale y sub 1? Menos 7. Ajá, ahí está, mira. Listo, entonces por acá iremos 2D es igual a la raíz cuadrada. A ver, menos 2 menos 1, ¿cuánto es? Menos 2 menos 1. Menos 3. Pero menos 3 elevado al cuadrado. Más, por acá, a ver. Menos y menos, ¿qué resulta? Menos y menos. 9, igual. 9 Claro, más. 2 más 9 o 2 más 7 me da. 9 positivo. 9, ¿cierto? Pero no olvidemos, ese 9 debe estar elevado al cuadrado. Cerramos por acá. Listo, seguimos. Esto es igual a 2D. 2D es igual, a ver, ¿a cuánto? A la raíz cuadrada de ¿cuánto? A ver. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9. 9 positivo. Claro, más 9 al cuadrado es 81. 81. Seguimos sumando ahí. Esto es igual. 20. Esto es igual. 2D es igual, profesor, a la raíz cuadrada de 90. Ajá, raíz cuadrada de 90. Exacto, vamos a reducirlo, profesor. Ya, muy bien. Entonces, seguimos por acá. Diremos de que 2D es igual, dos números que multiplicados me den 90 y que uno 10 tenga por raíz. 9. 9 por 10. Muy bien. O 10 por 9.
Claro, es lo mismo, no hay problema. Entonces, por acá seguimos. Entonces, flechita por acá. 3 raíz de 10. Exacto, 2D es igual, raíz cuadrada de 9, 3. Me quedaría 3 raíz de 10. Raíz de 9. 3 raíz de 10, ¿cierto? Claro, porque raíz de 9 es 3. Salió de la raíz, 10 se quedó dentro. Profesor, pero a mí me pide calcular solamente D. Entonces despejamos. Este 2 se está multiplicando. ¿Cómo pasa? Pasaría a Dividiendo. dividir. Entonces ya lo tenemos, profesor. La distancia D, que es lo que me pedía, es igual a 3 medios, ¿cierto? Pasa a dividir, ¿cierto? 3 sobre 2 por raíz de 10. Ahí está. Esa sería la distancia que me está pidiendo, unidades obviamente, porque son unidades de longitud. Ahí está. Esa sería nuestra respuesta. 3 raíz de 10 sobre 2. Muy bien, así vamos a calcular, jóvenes, para poder aplicar, ¿qué cosa? La distancia que puede haber entre dos puntos. Muy bien, completen, jóvenes, hasta ahí para pasar al problema 5, a ver si me da tiempo. Si tenemos un par de minutos todavía, al menos para presentar el problema. Se dan cuenta que no es nada complicado. Geometría analítica, esta primera parte de lo que es distancia entre dos puntos. Muy bien. En los problemas sucesivos lo que se agrega es de repente el cálculo del área de una figurita o de repente el segmento el punto medio de un segmento, ¿cierto? Se agregan ahí de repente algunas propiedades que ustedes ya conocen, ya sea de geometría. Muy bien, ya lo vi. Gracias por el tiempo. Listo, ya lo tienen todos. A ver, anoten con calma, jóvenes, con calma. Tenemos tiempo suficiente. La otra semana, 2 clases más de trigonometría para poder tomar el examen mensual, ¿cierto? El examen sobre este tema. Y van a ver que no es, como estamos avanzando, utilizando las formulitas, es bastante práctico para todos. ¿Listo? A ver, completamos ya. Yaren, ¿completaste? ¿Dónde está Yaren? ¿Ya completaste? No, profesor, no tengo libro. Usted que le tomo captura nomás. Ya, pero Yaren, es bueno o es mejor que lo anotes. A veces las capturas se quedan almacenadas en la memoria y nunca la pasamos. ¿Ok? En lo No, sí, sucesivo. profesor, sí lo paso porque sí o sí tengo que completar para revisión del libro. Ya, muy bien, listo. Seguimos entonces. Lo subo ahora sí. Ya me queda 1 minuto y medio. Allá. A ver, el problema número 6, por acá ya borramos, ¿sí? A ver, para presentarlo solamente, miren, solamente me pide la distancia entre dos puntos. Miren, tengo los 2 puntos. ¿Se puede calcular rápidamente la distancia o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede calcular la distancia de P hasta Q? Sí, rápidamente se puede trabajar ahí, miren. Si ustedes se dan cuenta, a ver, van trabajando ustedes, a ver, jóvenes, ¿cuánto sale? ¿Lo pueden calcular ustedes a lo que queda de tiempo? ¿A 5, profesor? Las 5, ¿cierto? 13. Claro, mira, de frente acá, mira, yo diré así, ve. Profesor, 3 menos 2 sería 5, ¿cierto? Al cuadrado. Más 7 menos 5, 7 menos 5, ¿cuánto es? 7 menos 5 me da 2, ¿cierto? 2. Claro, profesor, porque se restan simplemente, se restan las abscisas. 3 menos 2 sería 3 más 2, 5. Luego 7 menos 5 me daría 2. Y a todo le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cierto? Claro, esa es la distancia entre P y Q. Rapidito, jóvenes, ya en la próxima clase vamos a continuar con este problema 5. Aquí simplemente lo hice de manera práctica para que ustedes más o menos puedan calcularlo. Pero ustedes deben hacer con todo el procedimiento, ¿cierto? La distancia de 2 puntos es x sub 2 menos x sub 1. Pueden ir avanzando ustedes con ese ejercicio. Listo, jóvenes, me ganó el tiempo. Ahí nos quedamos. La próxima continuamos con más ejercicios Chao, sobre este profesor, tema. cuídese. Chao. Chao, profesor. Vaya Chao, todos. profe. Chao, profesor, Muy cuídese. bien, nos Chao. vemos. Hasta la próxima. Chao, profesor. Chao chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Saludos a todos.